Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores K-School, Flat 101, SideSpect y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en español, el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos al tercer y último episodio de esta serie que hemos llamado Summer CRO, en la que durante todo el verano hemos estado cubriendo cada 15 días, publicando cada 15 días un episodio en el que respondíamos a las dudas sobre CRO que nos habéis dejado en LinkedIn, Twitter e Instagram. Como este es el último, dentro de 2 semanas ya volverá el CRO Café de toda la vida. Pero como parece ser que teníais una ansia viva y una necesidad tremenda de escuchar el podcast, pues hemos hecho estos episodios veraniegos, que están enlatados, pero que son increíbles y que pueden resolver la vida prácticamente a cualquier persona. Confío en que hayáis visto recientemente cualquier película de la saga de Evil Dead o de los Godzilla originales, los americanos no, por favor, los japoneses de toda la vida, y ya podéis poneros cómodos en vuestro sillón de mimbre favorito o en vuestra mecedora y preparaos pues cualquier vino que os queráis tomar, pero por favor que no sea un lambrusco. Y vamos ya a por este último Summer CRO que espero que disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado grabando. Gracias por vuestra atención y disfrutad estos sorbitos de este último Summer CRO. Seguimos con otra pregunta que nos llega por Instagram, esta vez del usuario o usuaria Subidubi, con 2 i's latinas al final, que nos pregunta: ¿con qué mitos sobre el CRO llegan los clientes y tenéis que desmontar a menudo? ¿Y cómo los desmontáis? Bueno, el primer mito yo te diría que esto es una especie de cosa mágica en la que tú entras, haces algo así tipo Gandalf y la conversión mejora mágicamente. Y aquí de magia hay muy poco y de método hay mucho. De método de análisis, de método de formulación de hipótesis, de método de definición de acciones, de método de comprobación vía testing y luego de método de implementación. En general, el principal problema son las expectativas desmesuradas. Yo he leído que Perico, el de los palotes, mejoró su conversión un 1800% en 2 meses. Y eso es lo que quiero yo. Bueno, claro, es que Perico, el de los palotes, vendía unas cosas chulísimas con una demanda brutal y tú vendes generadores hidroeléctricos al norte de África. Entonces no es lo mismo, ¿no? Ese es el primer mito. ¿Cómo se combate esto? Yo creo que explicando bien el proceso de trabajo. O sea, cuando tú le explicas a alguien, mira, yo tengo primero que entender tu negocio. Segundo, tengo que entrar en tus datos cuantitativos y cualitativos. Y si no los tienes, los tengo que conseguir. En tercer lugar, tengo que encontrar problemas objetivos, no sensaciones. O sea, no es un tema de, ay, a mí me parece, yo creo, mi abuela dice. O sea, eso no funciona. Y una vez que yo he encontrado problemas objetivos, te tengo que plantear posibles soluciones que tengan sentido, que parezca que vayan a funcionar. Pero el principal mito es la expectativa desmesurada en que un proyecto de CRO va a multiplicar por mogollón mis ventas o mis conversiones. Y eso puede pasar si te dan espacio para trabajar, si te dan los recursos necesarios y si te dan pues también el tiempo que es preciso para ello. Y la forma de desmontarlo es explicar de una manera didáctica y realista cuál es el método. Y mi manera de explicarlo es poner casos de ejemplo. O sea, yo siempre digo, un ejemplo que pongo siempre es el de un par de clientes en los que se han conseguido resultados muy, muy, muy relevantes, mucho, pero claro, con un año de trabajo. DMMA_Madrid, o sea, DM Madrid, nos manda por Instagram esta pregunta, que también es bastante genérica y amplia, que si no te parece mal, Ricardo, te voy a pedir que me respondas con una sola frase.
¿vale? Ante una pregunta muy abierta, piénsatelo 10 segundos y respóndeme como si fuese un titular. Vale. Como si fuese la frase que se pone entrecomillada en la parte de atrás de un libro o cosas de estas, ¿vale? Vale. Venga, ahí va. ¿Cuál es para ti el mejor consejo para quienes quieren trabajar de CRO? Para mí el mejor consejo sería céntrate en entender el problema, la causa y el efecto. Céntrate en entender el problema. Solo entendiendo los problemas que hay se pueden resolver. No te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat 101. En Flat 101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En Flat 101 estamos listos para ayudarte. Seguimos con otra pregunta de Instagram, esta vez del usuario David Mateo Pro, que nos pregunta: ¿cómo captar clientes en tu segundo año de agencia y estás saturado de trabajo? O sea, estando saturado de trabajo. Bueno, yo he estado ahí, entonces, bueno, lo primero, David, creo que tienes que estar contento porque si en tu segundo año de trabajo pues estás saturado, eso es que tienes mucho trabajo, lo cual a veces es peligroso. Hombre, yo lo primero que te diría es que si estás saturado de trabajo, igual la mejor idea no es captar más clientes, porque si estás saturado de trabajo no les vas a poder atender. Tu problema, entiendo, está más vinculado con la escalabilidad. Es decir, para captar más clientes, esto es la pescadilla que se muerde la cola, para captar más clientes necesitas tener más equipo y para tener más equipo necesitas contratar gente. ¿Cuál es el problema de contratar gente? Que cuesta dinero. ¿Qué dice mucha gente? Claro, es que yo contrato mucha gente, ¿qué pasa si no consigo esos clientes? Bueno, pues como todo empresario, y ahí me incluyo, pues tienes que asumir un riesgo. Si quieres crecer en nuestro negocio, que es un negocio de servicios y por lo tanto es un negocio de personas, necesitas contratar gente. Y contratar gente es un riesgo. Y luego necesitas un método para crecer. Cuando sois 3 personas es muy fácil organizar el trabajo, cuando eres 10 también, cuando eres 150 pues ya no lo es. Necesitas un método de trabajo. Primero el método, luego la contratación y entonces ya acción comercial para tener más clientes. Pero si estás saturado de trabajo, yo me centraría en tener un método, una estructura y un crecimiento de equipo antes de traer más clientes porque no los vas a poder atender si los traes. El usuario de Instagram mfepu se salió un poco de las preguntas que te están haciendo nuestros otros oyentes, ¿no? Más dirigidas a cómo mejorar sus estrategias de trabajo, más enfocadas al CRO y demás. Y va directamente a lo personal. Y te pregunta, Ricardo, que ¿cuál es tu trayectoria? ¿Nos puedes contar un poco de dónde sale Ricardo Tallar? Bueno, mi trayectoria profesional, personal o musical. Bueno, vamos a irnos a la profesional, ¿vale? Lo que quieras, Ricardo, pero No, veo aquí no. una guitarra que... Sí, bueno, tengo varias guitarras, en fin, bueno, vale. Bueno, mi trayectoria profesional es bastante sencilla. Yo estudié Derecho, soy licenciado en Derecho. En mi penúltimo año de carrera descubrí Internet a finales de los años 90 del siglo XX. Es muy triste decir esto, ¿eh? A finales de los años 90 del siglo XX, o sea, del siglo pasado. A mí me gustaban mucho las artes plásticas, el diseño gráfico y por mi cuenta pues había aprendido Photoshop y dije, oye, qué feas son las webs que veo. Bueno, vamos a aprender a hacer webs. Aprendí FrontPage 98, trabajaba con programas como Shara 3D, creo que la primera versión de Photoshop que usé fue la 4, bueno, ese tipo de cosas. Aprendí a hacer webs, mis primeras webs las hice gratis a gente que conocía
pues para tener un portafolio que enseñar, y a partir de ahí me salió mi primer trabajo en lo que se llama una empresa de servicios, un ISP, un Internet Service Provider, antes de que existieran las tarifas planas. Y yo ahí pues aprendí cómo funcionaba Internet. Aprendí el protocolo TCP/IP, aprendí a programar en Linux, aprendí a registrar dominios usando el fax, mágica herramienta. Y de ahí, bueno, pues pasé a una empresa de software, a ocuparme de lo que en aquel momento era el marketing digital que se hacía en aquellos momentos, y de ahí, bueno, pues fui trabajando por varias agencias sobre todo de publicidad. Allí conocí a Luis, que estaba aquí conmigo, y Luis y yo, por ejemplo, nos ocupábamos de la parte digital de muchas de esas agencias, de hacer webs, de todas las estrategias digitales. Y en el año 2006 entré en una multinacional. Yo era el responsable de toda el área digital. Acabé dirigiendo un equipo de pues cerca de 40 y pico, 50 personas entre diferentes perfiles. Y cuando yo entré éramos dos. Cuando entré, el canal digital le traía a la empresa el 8% o el 12% de sus contactos comerciales. Cuando me fui era el 91%. De allí me fui a una consultora internacional, y de esa consultora internacional me fui a montar FLA 101, que es el proyecto en el que trabajo actualmente junto con mis 3 socios, Diego Polo, Miguel Monreal, Sandra Navarro. Fantásticas, maravillosas personas, les amo, les quiero, un besito. Y esa es mi trayectoria. En paralelo he sido y soy mentor e inversor en algunas empresas, startups. He escrito 2 libros de CRO y sobre todo pues ejerzo de speaker o de divulgador de temas de CRO y de negocios digitales en muchos foros, y doy clase en 3 o 4 instituciones. Pues muy bien, Ricardo. Espero que MFPU se dé por satisfecho o satisfecha. Y cocino, bueno, no sé, tú que me conoces personalmente, pero creo que cocino con bastante decencia. Tortillas de patata bien, cocido bien también. Ahí. Muy bien. Por LinkedIn, Marta Fernández nos lanza varias preguntas, pero las veo muy interesantes porque en este caso nos las lanza desde el punto de vista del cliente, y yo creo que hasta ahora no teníamos ninguna de este tipo. Nos dice Marta: una duda como cliente. ¿Cómo puedo validar el proyecto de CRO que me presenta una agencia externa? ¿Cómo puedo estimar el retorno de esa inversión? ¿Qué KPIs puedo marcar a la agencia o consultoría? ¿Sería justo exigir un acuerdo donde una parte de la remuneración esté sujeta al resultado de las acciones? Ya ves, Ricardo, son varias preguntas, pero desde el punto de vista del cliente yo las veo bastante interesantes. ¿Qué nos dices? Bueno, a mí me hacen estas preguntas con bastante frecuencia. Entonces, ¿cómo puedo validar el proyecto de CRO que me presenta una agencia externa? Esta es quizás la que más me cuesta entender. ¿Tú qué entiendes aquí? ¿Qué nos pregunta Luis? Bueno, validar. Yo entiendo que como cliente la agencia me presenta un proyecto, y ¿cómo sé yo que ese proyecto es válido o no es válido para mi negocio? ¿No? Creo que va por ahí. Sí, yo he entendido lo mismo. Hombre, yo aquí creo, una vez más, que es un tema de credibilidad. O sea, cuando alguien te presenta algo como un posible proyecto para hacer contigo, la manera de validarlo es que te enseñe trabajos previos, que te enseñe créditos previos y que te enseñe qué cosas similares ha hecho en el pasado, porque al final eso es un aval, ¿no? Eso es una forma de demostrar que sabes hacer algo. También, por ejemplo, es como nosotros planteamos las cosas, que haya podido estudiar previamente tus datos, de manera que su planteamiento de mejora o de las cosas que se pueden hacer no sea el de una factoría, de yo para mejorar voy a hacer contigo las mismas cosas que haría con el cliente ABCD, FGH y JK. Es decir, como yo he visto tus datos y he visto tu situación y hemos tenido una reunión previa y me lo has explicado, que es como trabajamos nosotros, por ejemplo, pues yo te digo, vamos a hacer esto para conseguir esto en estos plazos porque he visto estas cosas y para conseguir estos resultados. Para mí este sería el enfoque acertado. O sea, el CRO al peso, como si compraras chopedo o mortadela, pues no tiene mucho sentido. ¿Cómo puedo estimar el retorno de esta inversión? A ver, esta es la pregunta del millón y me la hacen todos los días. Si te soy sincero, Marta, o sea, hacer una estimación es eso, una estimación, o sea, no es una certeza. Puedes usar, si tienes datos, si tienes histórico, un modelo de regresión y más o menos calcular cuál va a ser el retorno adicional que tú puedes proporcionar en base a tu experiencia, pero es difícil. Yo suelo trabajar con intervalos, es decir,
que es de hecho como trabajan incluso las herramientas de testing. Haciendo esto, esperamos obtener una mejora de entre X e Y, pero también hay que tener en cuenta una cosa, para comprometerte con una mejora o para ser concreto y específico en la mejora que se puede conseguir, necesitas conocer todas las variables del negocio y poder intervenir en todas, y eso es algo que la mayoría de la gente no te deja hacer. Entonces, bueno, no deja de ser una estimación. Yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia, cuando llevas, pues como es mi caso, más de 15 años haciendo esto, pues al final más o menos tienes claro el nivel de mejora que puedes llegar a conseguir. Pero es bastante difícil. Nosotros lo que hacemos, ya te digo, es estudiar los datos previos, conocer bien cuáles son las acciones futuras que se quieren implementar, las correcciones que podrían hacerse y hacer un cálculo del impacto que eso podría tener. Pero es una estimación en un formato de intervalo. Los KPIs también nos preguntan. Los KPIs que puedes marcar a la agencia o el consultor. Bueno, hay muchos. O sea, por ejemplo, incrementos en determinadas métricas que son representativas de que se están haciendo mejoras en la línea correcta, como por ejemplo clics en los botones de añadir a carrito, descargas de un dossier, suscripciones a una newsletter, cualquier métrica relevante para conseguir el gran objetivo que es la venta o la contratación, cualquier incremento, ¿vale? Pero no tienen que ser forzosamente ventas finales, porque eso a lo mejor puede tardar más tiempo en llegar. ¿Y qué piensas en lo del acuerdo donde una parte de la remuneración esté sujeta al resultado de las acciones? ¿A ti te lo han hecho alguna vez? A mí me lo han hecho muchas veces. A ver, yo no tengo problema en aceptar una parte del pago en variable siempre y cuando a mí me dejen decidir en las variables que van a afectar al éxito. Me explico. ¿De qué me sirve a mí que yo haga un trabajo perfecto, de método perfecto, haciendo una ejecución perfecta, todo es impoluto, es precioso, si tú en el producto que tú vendes eres el más caro del mercado? No vas a vender. No vas a vender. Tú vendes, bueno, no nos veis, pero Luis y yo tenemos dos móviles delante, ¿vale? Pues tú vendes un móvil por 80, yo te hago el mejor proyecto de CRO del mundo mundial, pero es que al lado hay alguien que tiene un desastre de web y de aplicación, pero es que lo vende a 70. No lo vas a vender tú, lo va a vender el otro. Por eso digo que hay muchas variables que afectan. También, por ejemplo, una variable importante en muchos negocios es la rotación de producto. Por ejemplo, esto pasa mucho con los coches o con otro tipo de productos. ¿Cuándo se venden los coches? Cuando se lanzan coches nuevos. Luego hay como un remanente de ventas. Entonces, pretender tener un crecimiento muy alto cuando no tienes producto nuevo que vender o no hay rotación es difícil. Pero es que eso no depende de mí. Eso depende de la empresa. Entonces, si tú a mí me das la capacidad de intervenir en las decisiones en muchas variables de negocio, yo estaría dispuesto a comprometerme muy mucho, en mucha cantidad, a variable. El problema es que eso prácticamente es inviable, es muy difícil. Cuanto más me dejes trabajar en los indicadores que influyen en la venta y cuanto más me dejes intervenir, no imponer, intervenir en las decisiones de negocio, pues más capacidad de variable podré asumir. Pero si no podemos intervenir en nada, a mí me parece injusto pedir variable. O sea, tú me puedes pedir variable a mí si me vas a dejar trabajar y me vas a dejar tomar decisiones, aunque a ti no te gusten, porque yo confío ciegamente en que van a dar un resultado. Si yo te digo, vamos a hacer estos 4 test o vamos a implementar estas 7 acciones, y tú me dices, no, Ricardo, estas 7 acciones no, que no me gustan, pues entonces ¿para qué me has puesto un variable? Me lo has puesto para joderme. Me lo has puesto como una manera, y esto es un tema, así voy a ir directamente a la yugular, ¿vale? Esto es un tema así polémico, que es querer poner un variable como herramienta para abaratar el precio del proyecto. Que esto también pasa. Yo te digo, el proyecto vale 1.000. Tú me dices, vale, Ricardo, muy bien, el proyecto vale 1.000. Te pagamos 800 y 200 son en variable. Vale, pero si vamos a 200 en variable, entonces me dejas intervenir y me dejas decidir. No, tú no puedes tomar decisiones, entonces tú no quieres ir a variable, tú quieres que algo que cuesta 1.000 yo te lo haga por 800 y por ahí no vamos bien, ¿eh? También os digo una cosa, no tengo problema con los variables, pero los variables tienen que ser también hacia arriba, es decir, yo consigo el 100% de lo que hemos hablado, cobro X, pero si consigo el 150% me pagas mucho más, pero mucho más. Yo no tengo problema, pero ya te digo, la dificultad está en que te dejen intervenir en las variables que intervienen. Y yo por defecto es difícil que eso suceda. Por lo tanto, hay
pocos proyectos que contengan variable. Los hay, pero hay pocos. Ahora es el momento de una pequeña promo. SideSpec te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing A/B, la personalización y la recomendación para tus usuarios. SideSpec funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de SideSpec elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sidespect.com. Sora Sans nos manda a través de LinkedIn una pregunta que yo creo que te va a gustar responder. Esta te vas a explayar. Sora nos pregunta: ¿cuál es la mejor banda sonora para hacer CRO de calidad? Bueno, si quieres la podemos responder entre los dos, ¿eh? O sea, Claro. A ver, yo te diría, mira, cosas que yo tengo cerca. Yo ahora mismo, mientras estamos grabando esto, llevo una camiseta de Samhain, que es el grupo que montó Glenn Danzig después de que murieran los Misfits. Yo creo que con esto ya le ha explotado la cabeza a la mitad de la audiencia. Pero, por ejemplo, Misfits, bien. Samhain, bien. Danzig, bien. Yo apunto Pantera por ahí también. Pantera, bien. Pantera para cerreo, y yo creo que para cualquier cosa lo que necesitas es que se te muevan las neuronas dentro de la cabeza, y Pantera te mueve la cabeza y todo. Pantera, bien. Soundgarden, bien. Motorhead, bien. Por citar grupos más modernos, yo qué sé. Thunder Mother, bien. Clutch, bien. Bueno, Clutch de moderno tiene poco, pero Thunder Mother, bien. ¿Cómo se llaman estos tíos? Bueno, a mí me encantan los Crank County Daredevils. Yo ahora estoy escuchando mucho, ¿cómo se llama? Los Guns N' Roses con el cantante de... ¿cómo se llama? Bueno, Velvet Revolver. Velvet Revolver, vale. Guns N' Roses siempre también. Luego cualquier cosa de Stoner, bien también. Monster Magnet, Caius, es que claro, aquí no acabaríamos nunca, pero Led Zeppelin, por supuesto. Tengo por aquí una pila de CDs, bueno, tengo delante también un muñeco de Freddie Mercury, claro, es que es lo que te digo, aquí no acabaríamos nunca. Yo creo que con esto bueno, a mí me gusta mucho últimamente Bokassa, y curiosamente, no me preguntes por qué, pero me he aficionado mogollón al último disco de Metallica. Porque al final, con 50 y pico palos, han hecho algunas de las canciones más duras de su carrera, y están en ese disco. Corrosion of Conformity también. Bueno, creo que hemos dejado ya una lista. Y luego ya, si me voy así a la adolescencia, pues los Cure, Joy Division, el rollo así más oscurito, ¿no? Eso siempre está bien también. Creo que ya vemos un poquito el palo del que va Ricardo. Bueno, Greta Van Fleet, esas cosas, todo va bien. Seguimos con otra pregunta que nos llega por Instagram, esta vez del usuario Sonia Moreno Nadador, que nos pregunta: ¿qué skills son necesarias para trabajar en el sector digital? Si nos referimos solo al sector digital, yo te diría que las mismas skills o habilidades que hacen falta para trabajar en cualquier sitio si quieres trabajar en equipo, ¿no? O sea, pues al final, proactividad, comunicación. Mira, yo al final llevo contratando personas desde el año, de manera regular, desde el año 2000 y poco. Procesos de selección, de contratación por un tubo. Creo que la habilidad más valiosa que hay y que no mucha gente domina es la comunicación. O sea, la comunicación es un arte. Saber explicarle a alguien cómo funciona algo en su lenguaje para que lo entienda, da igual si es un niño, si es una persona muy mayor, si es alguien que sabe de tecnología o alguien que no lo sabe, eso es un arte y es algo que tenemos que cultivar. Saber contar las cosas bien, saber escribir bien, saber expresarse bien, tiene muchísimo valor. Pero si nos referimos solo a lo digital, yo creo que lo mínimo que necesitamos es gente que comprenda el ecosistema digital, qué es Internet, qué es la web, las posibilidades que hay, cómo nos comportamos y nos relacionamos con la tecnología, las personas, y luego
una carencia bastante grande es el desconocimiento de la tecnología. Mucha gente quiere trabajar en el sector digital, pero no sabe cómo funciona Internet. O no sabe lo que es un CMS, que son las siglas de Content Management System. WordPress es un CMS. O no sabe unos mínimos fundamentos técnicos. Entonces, en cuanto a habilidades personales, comunicación, educación, respeto, trabajo en equipo, proactividad, lo mismo que te pedirían en cualquier empresa, sea o no sea digital. Como conocimientos técnicos, tener unas bases sólidas de conocimiento sobre el ecosistema digital y, si es posible, saber o comprender al menos cómo funciona la tecnología que mueve todo Internet. Tenemos otra pregunta que nos llega por Instagram, esta vez del usuario, a ver si sé decir esto, Deutsch 5 aprendiendo, será Deutsch 5 aprendiendo, no sé. Es una pregunta que además la estoy leyendo y me llama a mí también, me pica la curiosidad, a ver si nos la sabes responder. Simplemente dice, colores que llaman a la compra. Entiendo que pregunta si hay algún color que en concreto te llama a comprar. Bueno, en el diseño de interacción, si hablamos de lo que son botones, elementos de clic, etc., por ejemplo, el color que generalmente más reactividad genera es el naranja. Pero claro, es el naranja si tienes un botón naranja. Si tienes 8 botones naranjas, no. Yo creo que lo importante es... hay varias leyes de diseño que tienen que ver con esto. La ley de Fitts, por ejemplo, el efecto von Restorff es otro, si queréis buscar. Lo primero es que el elemento principal que tú quieres que sea clicado esté aislado. O sea, es decir, no me pongas 8 botones juntos y que, además de estar aislado, que tenga un peso o una relevancia visual que claramente lo identifique como el elemento principal. Luego, los colores siempre han tenido un código de asociación a determinados valores o acciones. Por ejemplo, el negro se ha vinculado siempre a temas gourmet, a temas de lujo, de estilo, etc. El naranja es un color muy reactivo. O sea, bueno, ver una masa de color naranja hace daño a la vista. Entonces se usa mucho para temas de detalles. Pues el rosa, pues una cosa siempre muy vinculada al mundo, no diría al mundo femenino, sí diría al mundo femenino rosa chicle. El verde, pues muy vinculado a todo lo que es ecología, salud, igual que el azul suele ser el color al que se vinculan más los servicios profesionales, tipo aseguradoras, cosas de este estilo, ¿no? Pero más allá del uso del color, también hay que pensar que el rojo siempre lo vinculamos con alerta, ¿no? Alerta. Y el verde siempre lo vinculamos con déjame hacer. El típico semáforo, ¿no? Sí, el típico semáforo. Más allá de la psicología del color, que de esto hay un montón de libros y podéis leer un montón, yo diría que para que un elemento sea relevante, lo que tiene que estar es aislado. Tiene que identificarse de una manera muy clara y tiene que tener un peso visual grande, para que a ti te quede claro que esa es la acción primaria. Eso es lo más importante. Y luego, por supuesto, más que el color, fíjate lo que te voy a decir, más que el color, el contraste. Por eso te iba a decir que no solo es el color del elemento, también es el color del elemento y del soporte en el que está ese elemento, el fondo. Eso es. Pues hasta aquí hemos llegado, Ricardo. Tercer CRO, Summer CRO Summer. Ha estado genial. La verdad es que me lo paso pipa haciéndote aquí estas preguntas. Me pongo un poco nervioso con el micrófono delante. Espero que no se me oiga muy mal y que no me entrafuque mucho. Hasta aquí hemos llegado. Pero yo creo que lo mejor de estos 3 episodios ha sido que la gente que nos escuchaba ha podido oírte a ti también, porque claro, Luis está ahí desde el primer episodio, lo que pasa es que está detrás, es la persona pues que edita los audios, que se encarga de que el episodio se escuche lo mejor posible, de intentar hacer audibles algunos micrófonos de invitados que son un absoluto desastre, pero ahora has pasado aquí al frontal a ser protagonista. ¿Cómo te has sentido? Pues bien. La verdad es que ya al final voy cogiendo un poquito la marcha, pero bueno, aprendiendo día a día y con ganas. La verdad es que ha sido una buena experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra acogida en estos episodios de Summer CRO. Dentro de 15 días volveremos con el formato habitual, con invitados, con entrevistas. Intentaremos darle a Luis, cada vez que surja la oportunidad, un poco más de protagonismo, porque tiene esta voz aterciopelada y sexy que... No hace ninguna falta, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a todos
por estar ahí, muchas gracias Luis, porque además esta fue una idea suya y la verdad es que ha funcionado estupendamente. Gracias a ti, Ricardo, por hacerlo posible. Y gracias por estar ahí y seguimos haciendo episodios y vosotros escuchándonos. Un abrazo muy fuerte.